Los invito a que abran sus Biblias en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Solamente vamos a leer un versículo. Y el tema se llama Somos triunfantes en Cristo. Somos triunfantes en Cristo. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra de Dios: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Vamos a orar, hermanos, para poner esta palabra en las manos de Dios. Bendito Señor, te damos gracias, Padre. Te hemos adorado, te hemos alabado, bendito Dios. Y ahora nos exponemos a tu palabra, Señor. Bendice a tu iglesia, mi Dios. Que esta palabra que vamos a recibir, que sea de bendición, Señor. También bendice al predicador. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Somos triunfantes en Cristo. Cuando empezamos a leer la historia de la iglesia primitiva, encontramos que en la vida de los primeros cristianos estaba llena de dificultades y de persecuciones, ¿verdad? La historia de la primera iglesia en el Nuevo Testamento fue de gran sufrimiento y dolor. Y si esto es así, si esto fue así, entonces, ¿cómo es que el apóstol Pablo dijo que los cristianos somos triunfantes en Cristo? 2 de Corintios 2:14 dice: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Lo que me asombra del apóstol Pablo es que, sin importar qué pruebas o qué persecuciones enfrentara, ya fuera en Corinto, en Roma, en Éfeso o en cualquier otra parte, Pablo se regocijaba en Dios, porque sabía que Dios estaba en control de todo. ¿Cuántos nos regocijamos en Dios? Aquí Pablo afirma que Dios nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en Cristo Jesús. Pero, ¿acaso podemos decir esto en medio del sufrimiento? ¿Acaso podemos decir esto en medio de la aflicción? ¿En medio de los problemas? ¿Acaso podemos decir que Dios nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en medio de estas cosas? Cuando tenemos a Cristo, quien camina con nosotros, sí. Cuando tenemos a Cristo, quien camina con nosotros, sí. ¿Y sabe por qué? Porque Dios hará que estos momentos se tornen para nuestro propio bien. Para nuestro propio bien. Hoy, muchos cristianos buscan esquivar esta realidad en sus vidas y tratan de meterse en un caparazón para evitar todo sufrimiento en sus vidas. Piensan que por ser creyentes o cristianos, ningún sufrimiento puede tocarlos. Y si algún momento les ocurre algo no deseado, algo malo, empiezan a cuestionar y empiezan a quejarse. ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí? Si yo soy cristiano. Amigo y hermano, ¿se sabe que para buscar a Dios o para adorar a Dios no necesariamente tenemos que estar en un buen momento de nuestra vida? No tenemos que esperar a que todo marche bien. La mayoría de la gente, por lo regular, quiere alabar a Dios cuando le va bien. Y es que es fácil, hermanos, alabar a Dios cuando nos va bien, ¿eh? Es fácil. Es fácil levantar nuestra voz y adorar a Dios cuando todo va bien en nuestra vida. De hecho, no nos cuesta trabajo dar gracias a Dios.
y de exaltar su nombre y declarar lo bueno y maravilloso que Él es cuando todo está bien en nuestra vida. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, como no queremos, es muy difícil tener la misma actitud, ¿eh? Dice el salmista en Salmos 34:1, dice el rey David que escribió este salmo, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Este salmo demuestra que la alabanza debe estar siempre presente en la vida de cada creyente. La alabanza a nuestro Dios siempre debe estar en nuestra vida. Siempre. Fíjese que la verdadera adoración a Dios no depende de lo que tenemos, o en el estado en que estamos, o del clima del momento, por si está nevando, por si llueve, o que hace mucho calor. Claro que no. No importando en qué situación o condición o estado nos encontremos, siempre debemos reconocer que el Señor es digno de alabanza, de adoración. Amén. El apóstol Pablo entendió esto bien claro. Pablo sufrió mucho, pero sin embargo en su alma no había ni una pizca de amargura contra el Señor, contra Dios. Por el contrario, en Romanos capítulo 5, versículo 3 al 4, él dijo: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Cuando el cristiano recibe la salvación por la fe en Cristo, al mismo tiempo también recibe la capacidad de alegrarse, no solamente cuando todo marcha bien, sino también en medio de sus aflicciones. No importa que venga el sufrimiento, sabemos que Dios nunca nos abandonará. Confiamos que Dios utilizará el sufrimiento para perfeccionarnos. Como dice Pablo en este versículo de Romanos 5:3, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. En otras palabras, todas las adversidades serán usadas por el Señor para formación de nuestro carácter. Todas las adversidades serán usadas por el Señor para la formación de nuestro carácter. Pablo, a pesar de todo lo que pasó y sufrió, no se convirtió en un hombre amargado, y nunca culpó a Dios por sus sufrimientos. Al contrario, él confió en que Dios se encargaría de todo y que todo lo que estaba pasando tenía un propósito en su vida. Todo lo que estás pasando, hay un propósito en tu vida. Pablo no permitió que sus circunstancias determinaran su grado de contentamiento. Al contrario, él vivía por encima de sus circunstancias y no estaba dispuesto a sentirse como una víctima digna de compasión. Claro que no. Claro que no. No iba a cultivar un carácter malhumorado. No se iba a endurecer por las dificultades. No se iba a llenar de rencor. No iba a volverse un hombre negativo. Y todo esto porque entendía que él estaba en la posición en que Dios lo había puesto. Por lo tanto, decidió someterse gustosamente a la situación. Dice Filipenses capítulo 4, versículos del 11 al 12.
Dice Pablo a los filipenses, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Vemos que Pablo no dependía de las circunstancias en las que se encontraba. Dice Pablo, en otras palabras, he sido enseñado por experiencia propia a ser independiente de cualquier circunstancia. He aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Hermanos, un verdadero cristiano debe sentirse satisfecho, contento y en paz con cualquiera que sea el momento o circunstancia que estemos atravesando. El que es cristiano debe de sentirse en paz y contento cualquiera circunstancia que estemos pasando. Amén. Pero la mayoría de las personas piensan que el contentamiento es imposible a menos que uno tenga todo lo que desee. Y si no es así, albergan en su interior amargura cuando no obtienen lo que desean o cuando las cosas no andan como uno las quiere. Se amargan. Recuerde que el verdadero contentamiento viene desde adentro y no desde afuera. El contentamiento de un hombre está en su mente, alma y corazón, y no en sus posiciones, en sus cosas terrenales, materiales. Se sabe que uno de los estorbos para el contentamiento es la avaricia. La avaricia es como un cáncer que carcome y destruye la satisfacción del presente. Avaricia es lo mismo que codicia. El hombre codicioso está siempre deseando más, aunque tenga poco o mucho, no está contento con lo que tiene ahora. Ya lo dijo el Señor Jesús, que nos cuidáramos de estas cosas. Lucas 12:15. Puede acompañarme ahí en Lucas 12:15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aquí el Señor nos dice que vigilemos para que no caigamos en la avaricia. La avaricia es un deseo codicioso de acumular y poseer bienes terrenales, procurando siempre tener más y más. Amigo y hermano, la vida del hombre no descansa en los bienes que posee. No descansa en los bienes que posee. Una verdadera vida de gozo y paz no depende de las posiciones terrenales, sino de nuestra relación y comunión con Dios. Lucas 9:25 dice, pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Dicho de otra manera, poseer cosas no es igual a vida. Poseer cosas no es igual a vida. Podrá ser que una persona ande sobrada de bienes, pero eso no supone que tenga una vida correcta delante de Dios. El gozo no depende de cuánto tienes, sino a quién tienes. ¿Tienes a Jesús en tu corazón? Nosotros podemos estar satisfechos con lo que el Señor nos dé, sea poco, sea mucho. En Cristo está nuestra fortaleza que necesitamos para enfrentar la vida. No importa la situación, siempre el siervo descansa en su Señor. Amén. El problema es
cuando dejamos de mirar al Señor. Cuando dejamos de mirar al Señor, cuando quitamos los ojos de Dios, los obstáculos como la escasez, la enfermedad, los problemas parecerán mayores que nosotros y podrán fácilmente desanimarnos. Fíjese que una de las cosas que el apóstol Pablo aprendió es que Dios no iba a cambiar sus circunstancias. Dios no iba a cambiar sus circunstancias, sino que iba a cambiarlo a Él, fortaleciéndole y ayudándole para poder enfrentarlas. Pablo entendió que si se refugiaba en la gracia de Dios, ninguna dificultad podría destruirle, sino por el contrario, todas estas cosas le ayudarían a cambiar en la persona que Dios quería que fuera. Pablo comprendió que nuestra debilidad es lo que nos hace realmente efectivos, que nuestra debilidad nos hace depender de la gracia de Dios. Hermanos, siempre que reconozcamos nuestra debilidad, la fortaleza de Dios será nuestra. Que si estás pasando por grandes dificultades ahorita, amigo y hermano, en lugar de buscar culpables para nuestro sufrimiento, mejor concentrémonos en buscar la gracia de Dios, que nos hará fuerte en Él. Amén. Romanos 8:28, por favor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice este versículo que Dios tiene un hermoso propósito para los que amamos a Dios. Lo primero que tenemos que notar es que la promesa no es para todo el mundo, La promesa no es para todo el mundo. La promesa es para los salvos en Cristo, para los hijos de Dios, para los que amamos a Dios, para los que aman a Dios. La pregunta es, ¿y si Dios hace todo para el bien de nosotros, entonces, por qué a veces no nos va bien en la vida? ¿Por qué a veces tenemos problemas en el trabajo, en el matrimonio, con los vecinos, problemas de salud? El problema es que no estamos mirando el propósito de la promesa. Cuando dice que todas las cosas nos ayudan para bien, no está diciendo que todo nos va a ir bien en la vida, La promesa es que todas las cosas que nos ocurren, ya sean buenas o malas, nos ayudan a que seamos más como a Cristo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Se sabe que nuestras luchas, dificultades, tribulaciones, nos van formando el carácter. Te van formando el carácter. Nos ayudan a que dejemos el orgullo, a que dejemos de confiar en nosotros mismos y que confiemos más en Dios. Nos ayudan a que amemos más el prójimo que a nosotros mismos, a que pensemos más en las cosas de Dios que en las cosas de la tierra. Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros y quiere lo mejor para ti. Pero lo mejor para nosotros no es lo terrenal, sino lo espiritual. Lo mejor para nosotros es que seamos como Cristo, que seamos como su Hijo. Hermanos, todo sufrimiento es una invitación a ser más como el Señor. Amén. O ay, ay, ay. Uno puede caer en el error y ver que cuando las cosas van bien,
Pensamos que nuestra fe es fuerte. Cuando estás bien, piensas que tu fe es fuerte. Pero es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Son las dificultades de la vida y el sufrimiento que nos ejercitan en nuestra fe. Y solamente así dependeremos más de Jesús. Hermano, si al sufrir aprendemos a clamar a Dios pidiendo su ayuda, pues Él usará nuestro sufrimiento para ejercitar nuestra fe y atraernos a Él con cuerdas de amor. Esa es la manera como Dios nos atrae a Él, por medio de la aflicción, del sufrimiento. Déjeme preguntarle, ¿el sufrimiento en tu vida te ha acercado más a Dios? ¿O te has alejado cada vez más de Él? Cuando sufrimos, es fácil sentir que Dios nos está castigando, ¿verdad? Por eso debemos entender que lo que Dios está permitiendo en nuestra vida no es un castigo, sino una disciplina correctiva. Una disciplina correctiva. Necesitamos recordar la distinción entre el castigo y la disciplina. El castigo significa que alguien está tratando de cobrarte lo que debes. Alguien está tratando de cobrarte lo que debes. Ahora, si te pones a pensar cuánta deuda has acumulado por pecar contra el infinito Dios, te darás cuenta que ni una eternidad te llevaría para pagarle. Porque será imposible pagar por tus pecados tú mismo. Es imposible. Por eso Dios envió a su Hijo Jesús para pagar por nuestra deuda. Ahora, que si ya has colocado tu fe en Jesús, el dolor que estás experimentando ahorita no tiene nada que ver con pagar la deuda de tu pecado, porque la muerte de Jesús ya pagó el precio en su totalidad. El sufrimiento que estás pasando ahorita no es un castigo de parte de Dios. Aquellos a quienes Dios ama experimentarán dolor, pero el dolor no es un castigo, es por disciplina y es para nuestro propio beneficio. Amén. Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 7, por favor. Hebreos 12, 6 al 7. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Sabemos que Dios es amor y nos ama, ¿verdad? Pero a veces nos tiene que disciplinar para nuestro propio bien, aunque nos duela. Pero lo hace por amor, lo hace por amor. ¿Y por qué Dios, que es amoroso, nos disciplina? ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Porque Dios está muy interesado que tú dejes de ser lo que eres y para que seas lo que Él quiere que tú seas. Dios nos disciplina para que dejes de ser lo que eres y seas lo que Él quiere que tú seas. ¿Oíste? ¿Y cómo quiere Dios que tú seas? Que seas como su Hijo amado. ¿Y quién es su Hijo amado? Jesús. De la manera como Dios expresa su amor por ti y hacia mí, es hacerte a ti y a mí como su Hijo amado. Que tú y yo seamos más como Cristo Jesús. Es lo máximo que Dios puede hacer con nosotros, amigo y hermano. Esa es la voluntad de Dios para tu vida.
que seas como su hijo. Y para llegar a ser como el Señor, en el camino habrá muchas cosas que tenemos que dejar atrás. Y una de ellas es el pecado que nos asedia. Es el pecado que nos asedia. Y a veces Dios lo tendrá que arrancar de nuestra vida, aunque tenga que usar el bisturí para que prosigamos y lleguemos a la meta. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7, por favor. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. En otras palabras, dice este versículo, tú has sido elegido por Dios y Dios se ha comprometido en guardar tu fe hasta el fin. Aunque ahora, si es necesario, Dios nos dará oportunidades en la vida para probar nuestra fe, si es verdadera. Y lo hará a través de la aflicción, a través de la aflicción. Fíjese que cuando los mineros sacan el oro de las minas, lo colocan en un horno de fundición, un horno candente. El propósito no es destruir el oro, sino purificarlo. Cuando el oro se funde, se extrae la escoria para obtener oro puro. Así es cuando Dios nos prueba. Es como si nos colocara en el horno. Pero Él no lo hace para destruirnos, para hacernos daño, sino que Él quiere obtener oro puro de nosotros. Y esta es la forma en que lo logrará, meternos en el fuego. Y no para destruirnos, sino para pulirnos, para pulirnos. Amigo y hermano, en este caminar cristiano no habrá atajos para llegar a la madurez cristiana, No habrá atajos. El único proceso para alcanzar una verdadera madurez son las pruebas que Dios nos envía. Solo así vamos a crecer. Si de algo puedes estar seguro, es que en este caminar no solo encontrarás bendiciones, no solo encontrarás bendiciones de Dios, sino también te encontrarás en momentos de dolor y en situaciones que te llevarán al extremo. Te encontrarás en circunstancias en las que demostrarás lo genuino de lo que crees. Y esto no debería sorprendernos, porque Cristo mismo nos advirtió cuando les dijo a sus discípulos en Juan 16:33, que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Jesucristo nos advierte que habrá aflicción y tribulaciones. Y está claro que nosotros como cristianos no podemos evitar que las crisis vengan a nuestras vidas. Pero sí podemos decidir si vamos a permitir que estas crisis nos destruyan o nos moldeen para nuestro propio bien. Es tu decisión, amigo y hermano. Amén. Puede ponerse de pie, por favor, hermano. Acompáñame a Romanos, capítulo 8, versículo 35 al 37, por favor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el día, todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Note que Pablo no dijo, hay algunas cosas donde somos más que vencedores. Él no dijo eso, sino que en todas estas cosas somos más que vencedores. Pero ¿de cuáles cosas somos vencedores? Veamos el versículo 35. Versículo 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Fíjese que todas ellas son cosas poderosas, pero ninguna de estas cosas puede derrotarnos, puede derrotarte. El verdadero creyente sabe que no escapará de las tribulaciones y pruebas que la vida le presente, pero sabe de antemano que todas ellas saldrá vencedor. Y la clave para ser más que vencedores está en no separarnos del amor de Cristo. No separarnos del amor de Cristo. Que si estamos unidos a Cristo por amor, ¿quién nos separará de su amor infinito? Si el amor es más fuerte que la misma muerte, ¿podrá algo o alguien impedir que el que nos amó hasta morir en la cruz por nosotros, nos siga amando una vez que resucitó por nosotros? Si Dios nos amó con amor eterno, ¿podrá algo o alguien separarnos de ese amor? Si nuestra vida está en las manos de Cristo, ¿podrá alguien arrebatarnos de ese lugar? No hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Cristo. Ni aflicciones profundas, ni falta de comida, ni falta de ropa, ni aún una muerte violenta tendrán la capacidad de separarnos. Cada vez que la angustia alcanza su límite, el Señor nos presenta, nos pone su presencia. Así que recuerde que mientras permanezcamos en este mundo caído, seguiremos teniendo luchas que superar y batallas que librar. Y a veces caeremos y fracasaremos, pero tenemos que levantarnos y seguir. Los tropiezos en sí no son malos. Malo es no aprender nada de ellos y seguirlos haciendo. Que si sigues caminando por la vida y no le encuentras sentido, que si tienes un corazón vacío, que nada puede llenarlo, que si te encuentras sin fuerzas y cansado de cometer los mismos errores, déjame decirte que no estás solo, no estás sola. Solo acepta la ayuda de Dios y permite que Jesús te encuentre. Él está allí con los brazos abiertos, esperándote. Pero no esperes que el Señor haga lo que tú tienes que hacer. Eres tú en tus fuerzas y en tus decisiones el que debe acudir a su presencia y dejarte abrazar por Él. Amén. Por último, recuerda que la victoria y el triunfo del cristiano están en Jesús. Primera de Corintios 15:57 dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si ya tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, quiere decir que no hay ningún fracaso para los hijos de Dios. No hay ningún fracaso para los hijos de Dios. Todo es aprendizaje. Y nada de lo que nos suceda puede derrotarnos. En Cristo somos más que vencedores. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú nos animas a seguir adelante, Padre. Tú nos has prometido, Señor, que somos triunfantes en Cristo Jesús, que somos vencedores, Padre, ante cualquier circunstancia, mi Dios, ante cualquier aflicción, Padre Santo. Somos más que vencedores.
Lo único que tú quieres es moldearnos, Señor. Tú tienes un propósito en mi vida y en la vida de mi hermano, Señor. Y es moldearlo a tu voluntad. Hay veces, Señor, que nos negamos. Hay veces, Señor, que somos necios. No queremos. Queremos hacer nuestra voluntad, sabiendo que tú buscas algo de nosotros. Ayúdanos a discernir tu voz, Padre. Ayúdanos a discernir qué es lo que tú quieres de nosotros, Señor. Que cuando pase por la prueba, por la aflicción, por la enfermedad, ayúdame a escuchar tu voz y discernir qué es lo que quieres de mí, Señor. ¿Qué áreas quieres cambiar? ¿En qué área quieres que yo cambie? ¿Qué cosas quieres que yo deje de hacer? ¿O qué cosas quieres que yo haga, Señor, por ti? Háblanos, Señor, en todo momento, Padre. No te canses en obrar en nosotros, Señor. Habla fuerte, mi Dios. Que podamos entender tu palabra, Señor. Que podamos gloriarnos contigo, Señor, en la aflicción. Que podamos alabarte, Señor. Que podamos adorarte, Señor, en cualquier momento, Padre. No solamente cuando estemos bien. Tú eres digno, Señor. Y tú no te cansarás en obrar en nosotros, Padre, hasta que estemos en tu presencia, Señor. Porque tú buscas oro puro, Señor. Oro refinado, Padre. Quieres quitar todas las escorias de nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a caminar por fe. Ayúdanos a servirte, Señor. A servirte con mi vida, Señor, con mi prójimo allá afuera, Padre. En cualquier cosa que yo hago, Padre, ayúdame a servirte, Señor. A no quitar la mirada de Cristo Jesús. A no desenfocarme de mi propósito, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate en medio de tu iglesia, Padre, en cada corazón que está aquí reunido a tu nombre, Señor. Bendice tu iglesia, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y denle un fuerte aplauso al Señor.